Buen día a todos, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Muchas gracias por permitirme participar y bueno, después de estas dos también ponencias que me han precedido, eh, me da mucho orgullo ir acá atrás, sí, de ellos. Agradezco bueno, que me han permitido participar. Lo que voy a hacer es exponer un poquito un paradigma de un modelo de belleza, ¿sí? El símbolo de belleza que yo entiendo en la tradición mítica, que es Helena de Troya, y hacer una lectura hermenéutica de un fragmento del canto tercero de la Ilíada. La pregunta que está detrás de este trabajo es sobre cómo definimos a la belleza en la actualidad, o la actualidad de la belleza, que ya el padre Mauricio Beuchot, incluso lo leí en el libro que acaba de publicar, sí plantea esta pregunta también sobre la belleza en la estética, o la belleza unida al arte. Y mi idea es hacer una transposición o una lectura de la belleza como acontecimiento, como acción propiamente. En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la belleza como acontecimiento a partir de un fragmento de la Ilíada. Allí Helena de Troya puede ser comprendida como símbolo de la belleza. Helena aparece en el horizonte mítico cuando se demanda a Paris, Alejandro, resolver el conflicto sobre la primacía en la belleza de las tres diosas que se disputan la manzana de oro destinada para la más bella. Esta escena se conoce como el juicio de Paris, el juicio sobre la belleza, juicio que antecede una pregunta, la pregunta por la belleza planteada constantemente en el contexto del mito. Esa interrogante funda el vínculo frontal entre Helena y belleza. En este plano, Helena belleza nos invita a entenderla como una figura resultante de un proceso de identificación donde ya no es solamente un personaje mítico, sino una figura que concretiza un ideal, un símbolo inagotable. Mediante esta comprensión simbólica, nuestra interpretación se enriquece a fin de hacer concreto el proceso de acercamiento desde el terreno estético al de la fenomenología del acontecimiento. A partir de este abordaje hermenéutico de la cuestión de la belleza, pretendemos trascender la belleza como valor estético, como bien apropiable, como la idea contemplable a la belleza que acontece cargando de sentido nuestro mundo. Del mito al acontecimiento. El lenguaje mítico, sabemos, es capaz de recoger el contenido de la belleza por su fuerza plástica y fundamentalmente por su función simbólica. Pero ¿por qué tomamos como referencia interpretativa el mitos de Helena? Porque la importancia de Helena y lo que ella significa en el proceso de identificación con un atributo concreto a partir de la tradición mítica no se reduce a conferirle a su figura tipológica la cualidad superlativa de la belleza, sino asumir que ella misma personifica simbólicamente este atributo. No es sencillo, no es sencillo aclarar definitivamente la comprensión de la función simbolizadora como tal. Sin embargo, consideramos que para este caso, la noción de universal de imaginación, señalado por Baldín Saint-Girón, sirve para sustentar esta apropiación interpretativa del símbolo de Helena. Ella es la belleza. Es difícil que alguien ignore alguna noticia sobre Helena y su vínculo directo con la belleza, dada la relevancia que adquiere en la tradición mítica como causa de la denominada Guerra de Troya, atestiguada por Homero. Uno de los fragmentos más relevantes en otorgar una visión de la significatividad de la belleza de Helena lo encontramos en la Ilíada. El sentimiento griego de respeto frente a la belleza como lo sagrado de un ser de excepción se aproxima al sentimiento expresado por los ancianos de Troya ante la vista de la belleza de Helena en los versos 154 al 161 del canto tercero. En este episodio en el que Helena se desplaza hacia las torres de Troya, ante los ancianos que están fuera del campo de batalla, confluyen en su figura y en el mundo que la rodea distintos elementos que completan y planifican su belleza.
Estos elementos permiten que la experiencia del espectador frente a la visión de Elena lo transforme en un testigo estético y a su vez funde una nueva percepción de sí mismos y del contexto inmediato. Esta situación desencadena una puesta en cuestión de la propia existencia y su advenir. Es decir, los ancianos se encuentran ante la belleza manifestada por una figura concreta, ante una auténtica acción de la belleza. Estos ancianos sabios, como testigos, son alcanzados por una belleza capaz de suscitar una transformación existencial. Gastón Sublet asertivamente escribe: nos acostumbraron a pensar que la belleza es forma. Más que forma, hay que decir, la belleza acontece. Fin de la cita. Podemos decir que la Helena iliádica se encuentra en el momento cumbre de su acontecer. Homero la presenta cubierta con un velo blanco, invadida por la nostalgia de su pasado y afectada por la conciencia de su protagonismo en la disputa. Este aspecto suscita una alabanza inigualable por parte de los ancianos de Troya. Podremos preguntarnos si acaso los ancianos no habrían tenido ocasión de admirar tal belleza anteriormente. ¿Qué aspectos confluyen entonces para que este sea el momento propicio de esa expresión? ¿Cuál o cuáles son las consecuencias de este encuentro con la belleza con Helena? Cada tiempo histórico y cada contexto tiene su belleza y sus convenciones para definirlo. Sin embargo, que como fenómeno trascienda las fronteras temporales y culturales, pone en evidencia su apertura a ser redefinida en otros planos. El esfuerzo por definirla desde la perspectiva histórica, cultural, artística, social, ha logrado instaurarla en el ente como un objeto de conocimiento. Ello le ha otorgado un estatus conceptual que, sin pretender despojarla de su valor fenomenológico, paradojalmente la ha reducido a un ente de razón inanimado. Este es el motivo de la relevancia que ha tomado la noción de lo sublime como alternativa no estática. Nos hemos encargado de enjuiciarla más que de reconocerla. Esto no significa que el juicio deba ser desechado por estar errado, sino que se reserva para el reconocimiento del objeto como bello en el hecho intramundano, en el plano del mundo abordado por sus causas y efectos. Pero si queremos ir hacia el plano del horizonte del sentido, al plano hermenéutico, el juicio, en su primera acepción, como reconocimiento de lo bello, pierde relevancia. En todo caso, este juicio nos sirve como reconocimiento de la actualidad del fenómeno de la belleza. Actualidad entendida como presencia, actual, y de la actualidad en cuanto actuante, actuar. En el episodio iliádico que nos compete se refleja esta dinámica. Los ancianos, al verla acercarse, manifiestan un juicio, pero en este caso no es un juicio estético, en el sentido de afirmar que este personaje es bello, ni de aportar un conocimiento nuevo, sino en tanto que reconocen la presencia de una belleza fuera de lo común, asociada a lo divino y vinculada a la acción destructiva de la guerra. Se descubren expuestos ante la presencia actuante de la belleza que pone en riesgo tanto su existencia como en el mundo en el que habitan. Simultáneamente son expuestos al desvelamiento de la propia contingencia. En este sentido, la belleza, parafraseando a Cecilia Benati, es un fenómeno cuyo contenido y nombre es una acción, por lo que conceptualmente sobrepasa el peso estático del discurso que hasta ahora la reflexión estética ha utilizado mayoritariamente. Reconocer la belleza en esta dinámica de acontecimiento es reconocer que debemos avanzar en el lenguaje y en el modo de recogerla racionalmente. Sabemos que la belleza es armonía, perfección, placer de los sentidos, quietud del intelecto en la contemplación, es refugio ante el pesimismo de la existencia. Desde estas características manifestadas en ciertas cosas, es que podemos juzgarlo como bello o no. La dificultad no se presenta en el modo de referirnos a la belleza en relación al objeto susceptible de su cualidad. El problema surge
cuando la pregunta sobre la belleza se refiere a su acción, acción como fuerza reconfiguradora. Gracias a Isócrates, en su elogio a Helena, reconocemos a esa Helena que se identifica directamente con la belleza. Lo natural en ella es la belleza. En la tragedia de Eurípides, por otro lado, Helena sufre y se reconoce como causa de todas las dificultades que ha tenido que sobrellevar y que la tradición mítica le ha atribuido. A pesar de ello, Isócrates se esfuerza por alabar esa belleza, siendo el motivo de reconocimiento de la inocencia de Helena. Sabemos que algo similar sucede en la Ilíada. Allí constantemente suena la expresión a causa de Helena. Helena, que ya no dudamos en identificar con la belleza, tiene que hacerse con la responsabilidad de la guerra y sus consecuencias, y asumir la acusación de salirse del margen establecido moralmente como figura femenina. Helena Belleza es la responsable de desestabilizar la trama del devenir de griegos y troyanos, de su mundo. Los dioses son en el fondo los que disponen los elementos para que el encuentro se produzca y se desencadene su contenido. La belleza así entendida es la causa de la fractura en la trama del devenir del hombre y del mundo en el que se despliega. El horizonte de sentido es el espacio sobrenatural divino en el que se dispone todo para que el encuentro se haga efectivo. La atribución de la responsabilidad de la belleza tiene que ver con su acción, y de esa dinámica se derivan las nociones de causa, de sujeto agente y de acto. La belleza es la causa del conflicto, es el agente que pone en cuestión el devenir, y a la vez es ella misma el acto por el cual se destruye y reconfigura ese devenir. Lo que alcanzamos a entender en estas tres nociones resulta suficiente por ahora para aproximarnos a la interpretación de la belleza según la concebimos desde este plano hermenéutico. Cecilia Avenatti manifiesta que, cito, las expresiones de belleza plasmadas en el arte representan cada una de ellas un caso único que ha irrumpido en el tiempo como novedad, inaugurando de este modo una nueva orientación del cultivo humano, que convierte el simple hecho en un acontecimiento de gran eficacia transfiguradora. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, se alcanza a comprender el movimiento que surge desde el reconocimiento de la belleza en una obra, en un objeto, en la cosa o en cualquiera de las posibles manifestaciones de reconocimiento del fenómeno de la belleza, como portadora de un significado, y que se abre mediante su recepción como irrupción novedosa en la historia. La interpretación que establece Avenatti a partir de la estética teológica de Balthasar nos coloca ante una belleza que es intermediaria, que no solo nos da la perspectiva de bisagra entre los planos que el acontecimiento afecta, sino que nos plantea la idea de un contenido que queda reservado al misterio, pero que no deja de ser actuante. Balthasar pone en evidencia esta ambigüedad del acto en tanto energía poderosa y fragilidad fugaz. Cito a Balthasar. La forma bella ha de morir, y el estado de aquel que ha sido directamente arrebatado es consciente de la trágica contradicción que lo habita. Acto y objeto encierran en sí la muerte y contradice su contenido. Fin de la cita. Se conjugan en el fenómeno de la belleza, su apariencia en la cosa bella, la cualidad como propiedad intramundana, la forma bella, pero esa propiedad mantiene en el deseo de poseerla una moción a descubrir algo perdurable en la fugacidad de la forma. Y la acción que ejerce, acción que si bien se hace concreta en un momento, en un segmento temporal, su percepción hermenéutica genera la ambigüedad de desaparecer con la sensación de que permanece desde antes de su manifestación. Asimismo, se puede identificar la nostalgia del deseo de permanecer en el ser del hombre mismo, y que ha justificado ciertas comprensiones de la belleza. Dice Avenatti que la paradoja de toda belleza intrahistórica es la de buscar en la duración una permanencia.
no podemos ignorar que nos acercamos a un doble punto de partida para asumir esta dinámica. Por un lado, es justamente lo que la belleza misma deja ver de sí, y que momentáneamente lo expresamos como sujeto agente, poniendo el acento en la propiedad de un sujeto que se revela con una fuerza fugaz y duradera, que irrumpe fisurando lo intramundano y lo intrahistórico, es decir, todo aquello que se encuentra ligado al orden de las cosas y de las causas y efectos en la metafísica clásica. Y en segundo lugar, la belleza en relación con el sujeto expuesto a su afección, a su acción, es decir, la belleza que provoca en el hombre un derrumbe de sus significantes a partir de hacerlo consciente de su finitud, e invitándolo a comprenderlo positivamente en el plano del sentido. La pregunta sobre lo inquietante de la fragilidad humana es la pregunta sobre lo inquietante del fenómeno estético, de lo inquietante de la acción de la belleza. Podríamos decir que la belleza, para sí, es, como lo entiende Balthasar, libre expresión de la interioridad del ser en la unidad y simultaneidad de forma y contenido. Fin de la cita. Contenido que no se agota en lo conceptual. Es un acontecimiento, entendido como la emergencia de una singularidad concreta y el advenimiento de un sentido en el horizonte hermenéutico, que produce una discontinuidad del devenir temporal, abriendo una dirección y orientación inédita en el curso de las cosas humanas. A partir de lo expuesto, pregunto, ¿de qué modo singular podemos decir que la belleza acontece? Entender la belleza desde lo acontecedero implica reconocer una profundidad en el significado más allá de lo que expresa el concepto estético de la belleza. El acontecimiento reconfigura las posibilidades esenciales del existente, abre posibilidades radicalmente nuevas, cerrando las antiguas. El fenómeno de lo bello, en clave acontecedera, sobrepasa los vocablos para referirse a su acción. Por ejemplo, embellecer tiene la connotación de hacer bello, de procurar la cualidad de la belleza. Entendido así, el ser humano o cualquier objeto, incluida la naturaleza, podría ser adjudicataria de este bien. La insuficiencia de este término se da en el hecho de que solo reconoce un aspecto de la belleza, en cuanto es capaz o efecto de su apariencia. Se queda en el campo sensible, y en todo caso no es una propiedad que refuerce la autonomía de la acción de la belleza, sino más bien es una acción que se le atribuye al sujeto que reconoce el objeto bello o se lo procura. Por otro lado, el término bellido podría resultar un poco más apropiado en cuanto que habla directamente de la belleza que envuelve como fenómeno, lo que sobrepasa la cosa concreta. Sin embargo, además de salir del uso frecuente en el lenguaje estético, no contiene, o al menos no posiciona a la belleza en la comprensión que perseguimos. El compuesto de embellecer, ¿sí? En por un lado y bellecer, ¿sí? Juntos, que proponemos resulta un tanto más acercado para clarificar la movilidad de la belleza en tanto acontecimiento. Esta composición terminológica acerca a la idea de poner en la belleza, de una estancia en la belleza, como en un fondo más que en la superficie de la apariencia. Nos orienta hacia la idea de un espacio, un campo magnético que irradia y afecta a lo que se sitúa dentro, trastornándolo hermenéuticamente. En fin, ¿de qué modo decimos que la belleza acontece? Pensando en la compleja dinámica fenoménica que la belleza ejerce en su dimensión acontecedera, podríamos decir que la belleza en belleza. Pareciera que el problema del acontecer está vinculado con su dinámica, con la potencialidad infinita ante la finitud humana. Desde que somos capaces de hacernos conscientes de nosotros mismos en esta fragilidad, nos hemos hecho también capaces de advertir que estamos envueltos en una trama que nos supera. El choque ante ese límite nos revela quiénes realmente somos,
desde la pura potencialidad que despliega el acontecimiento, nos encontramos fácticamente enredados entre la ambigüedad del límite y lo ilimitado de lo que el hombre es capaz. Este movimiento de reflexión en torno a lo potencial en el devenir humano, aclaro que estoy usando terminología de Romanov, ¿sí? Lo acontecial y lo acontecedero, se ha polarizado por la fuerza de su evidencia en acontecederos como la muerte, en la aporía de ciertos gestos de la alteridad como el perdón, el don, la hospitalidad, e incluso en la misma realidad del habla. Todos estos acontecederos se han considerado en relación a la fragilidad de lo humano en tono negativo. Pero podemos permitirnos la posibilidad de reconocer esa misma fragilidad, pero en tono aperturalmente positivo. Aunque tal expresión no nos parezca del todo adecuada, en definitiva, lo que expresa es que queremos acceder desde la belleza. Los tres elementos base que se hacen presentes en el terreno del ocurrir son la dinámica del acontecimiento mismo, la del ser humano y la de la acción de la belleza. Si asumimos que la cuestión del acontecimiento es en el fondo la cuestión del ser del hombre, y si la belleza es un fenómeno que afecta directamente al humano, creemos que, considerando a la belleza en dimensión acontecedera, podríamos partir pensando que el hombre no es un huésped que habita en el acontecimiento, sino que es un expuesto, un configurado y nacido en el horizonte de la belleza. En este sentido, este expuesto queda embellecido. Retomando el episodio de Helena, que habíamos tomado como paradigma, extraído de la Ilíada, notamos que se presta accesible a estos elementos de análisis. Recordemos que la Helena que se hace presente en las torres de Troya llega a esa instancia gracias a un encadenamiento de hechos que se remontan más allá de su estancia en el palacio de Menelao en Esparta. Nos remite hasta su mítico origen con Zeus y Leda, y a su constante exposición al rapto a causa de su belleza. En la situación inmediatamente previa a su ascenso en las puertas éseas, ante la mirada de los ancianos, encontrábamos a Helena en su habitación simulando una acción doméstica, común y cotidiana, que le corresponde a una esposa. Sin embargo, Homero nos invita a considerarla una vez más transgrediendo lo doméstico. Ese es el rol de poietés. Helena está abordando su propia historia. Dice, es el rol de poietés el que asume al narrar en el bordado púrpura el entramado de hechos. Helena narra los hechos, o mejor dicho, teje, borda los hechos en una dinámica que los enlaza significativamente. Es un proceso en instancia, cuya causa, proceso en instancia también es un término, una expresión de Romano, cuya causa es Helena misma, la belleza misma, su acontecer constante la tiene. La interpretación de Helena, belleza, como poietés, permite equipararla con la idea de causa vinculada al acontecimiento. Es creadora, causa, pero no solo en el plano acontecedero y estético, sino que por su función se aproxima a la movilidad del acontecimiento. En tal sentido, acontecedero es causa subida. Tal secuencia queda interrumpida cuando Helena es invitada por la diosa mensajera a salir de su habitación para observar la pelea entre sus dos maridos o pretendientes. En esta suspensión se juega un movimiento de la racionalidad lógica y consciente de quienes se han descubierto afectados por su belleza y desean poseerla. La decisión de dar batalla para quedarse con ella en reclamo de la legitimidad conyugal. Esta racionalidad, sin embargo, se encuentra un tanto afectada por la fenomenalidad de la belleza de Helena. La actitud de los pretendientes se contrapone a la de los ancianos, que también se descubren provocados por su belleza, pero que la mantienen en el horizonte del ocurrir libremente. Es decir, los ancianos no desean poseerla, sino que la dejan ocurrir. Al final de la batalla, Helena no les pertenece a ninguno. Los esposos fueron apresados por la apariencia. Los ancianos la resignificaron
permitiéndole desde su posteridad ocurrir previamente, desde el momento mismo en que Zeus le otorga su naturaleza bella. La provocación que ejerce la belleza nos posiciona en la inquietante decisión de quedarnos encerrados en el hecho de su aparecer en el plano de lo intramundano, o de deslizar nuestra apertura desde la toma de conciencia de su provocación a la exposición de su fuerza acontecedera. La belleza en el plano de lo acontecedero se aleja de la conceptualización clásica y de la asignación a un ente como sujeto agente, y a un sujeto lógico más o menos permanente. Su movilidad, estoy parafraseando a Romano, nos acerca a considerarla a partir de sí misma. Ella se muestra y al momento desaparece, como sucede con el relámpago nietzscheano. La Helena Ilíade aparece y se oculta en el palacio de Troya. Lo que así ocurre designa un efecto, un cambio que sobreviene en el interior del mundo. Usemos el análisis de Claude Romano para entender esta movilidad. Romano sostiene que el acontecimiento no tiene ningún sustrato de asignación óntica que le sea propio, no es una modificación que se produzca en el seno de un ente, porque precisamente el único ente que no es sino otro nombre de su acontecimiento, por ejemplo, del relámpago, el alumbrar. Asumiendo este estilo de reconocimiento, entendemos que Helena no produce ningún efecto en un ente concreto, sino que su efecto es su aparecer mismo. La belleza no sobreviene a un ente, sino que su acontecer es su mismo tener lugar, es el embellecer. Y para terminar, la belleza no tiene otro objeto más que el del manifestarse. La belleza percibida como embellecer innegablemente conmociona al viniente que permanece abierto a su supervención. Ante la indiferencia de un testigo que solo advierte el fenómeno, se contrapone la responsabilidad del viniente que, mediante su conciencia, es sorprendido por una belleza que en su latencia se despliega silenciosamente. No hay un contexto previo como un mundo que explique su supervención. En este sentido, coincide el plano intramundano y el acontecedero, ya que no hay razón más que su ocurrir. Entre la caída en cuenta del hecho de su manifestación y el comienzo de su supervención silenciosa, se da el ocurrir de su movilidad actual, su actualidad que ha trastornado y abierto un mundo cual horizonte inédito de sentido. La belleza, así comprendida como acontecimiento, nunca podrá generar el deseo de ser poseída, el deseo de posesión. Ella no es apropiable como un objeto. La belleza ocurre. En este sentido, sucede. Ni siquiera implica que la dejemos suceder, acontecer. Hermenéuticamente ella trastorna, no aquieta como sucede en el plano de su consideración estética metafísica. Ella quiebra cualquier quietud, su movilidad deviene. Para nosotros, indiferentes, una vez provocados por su movilidad, implicados por su supervención, naturalmente deberíamos rechazarla como hacen los ancianos. Eso quiere decir que no podría permanecer entre nosotros, que es mejor devolverla. Pero indefectiblemente, una vez trastornados por su acontecer, debemos atravesar. Pero debemos atravesarla, hacer experiencia. Dejarnos entonces poseer por él. Puestos en el ámbito de lo imposible, somos paradójicamente salvados por ella, somos reconfigurados. Un mundo nuevo se abre, un exceso de porvenir nos adviene, no somos nosotros mismos, sino otros mismos, nos alteriza. Es un desvelarse, su acontecer latente, que nos empuja y nuestra capacidad de mantenernos en esa apertura en la que constantemente dejamos de ser y de venir. El encuentro con la belleza es el gesto erótico definitivo y constante por el cual ella nos precede y nos hace experiencia. Bueno, hasta aquí llego con mi ponencia. La idea es un poco plantear esta movilidad de la belleza, que no es estética, estática, como se la ha considerado hasta ahora, sino que es una acción.
y encontré el campo de la hermenéutica del acontecimiento como para tratar de redefinirla y proponer el término o el puesto embellecer como el accionar o el acontecer de la belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu exposición.